Por lo dicho, buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta nueva sesión sexta de los diálogos de películas centrados en el cine español. Y hoy lo vamos a hacer, como veis, con dos personas más para este diálogo, aparte de la invitada especial, que es Isabel Royana, y que ahora tengo el placer de presentar. También a mi compañero y amigo Joaquín López, que nos va a ayudar un poco a entender justamente el tema del que vamos a trabajar hoy, que es la música en el cine fantástico español. El otro día justamente lo dejábamos con José Abad, centrándonos en en el cine fantástico español de los años 60 y 70, ese fantaterror que nos he explicado de una forma tan interesante. Y bueno, de alguna forma, hoy el elemento que vamos a ir añadiendo ya lo tuvimos un poco presente cuando estuvo aquí Yolanda Guasch para hablarnos de Buñuel y los exiliados. No solamente personas que conocen el tema, personas que pueden hablar con propiedad pues, de los diferentes temas, sino además profesionales, es decir, gente que además está trabajando actualmente pues justamente sobre esos temas, en este caso concreto, en el caso de Isabel, como compositora. Por tanto, desde ahora y ya para el resto de las sesiones que nos quedan, vamos a poder contar no solamente con conocedores de un tema, sino también con personas, evidentemente, insisto, tienen un bagaje amplio a la hora de poder hablar de los temas de los que quieren tratar, sino también y sobre todo gente que además está trabajando dentro del medio cinematográfico o televisivo, audiovisual en España actualmente, ¿no? Por tanto, por eso esa componente también me parecía muy interesante que la pudiéramos tener en cuenta. Como digo, tenemos dos invitados muy especiales hoy. Paso a presentar a nuestra invitada especial, que es Isabel Royán González, que nace en Málaga en el año 1983. Es compositora, orquestadora y artista sonora, licenciada en periodismo, licenciada en comunicación, en composición musical por el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Posee un máster en composición para audiovisuales y videojuegos del Centro Catarina Gurska y otro máster en patrimonio musical, etnomusicología y flamenco de la Universidad Internacional de Andalucía. Ha realizado formación especializada en composición para cine en la Pacific Northwest Film Scoring Program del City Film Institute de Washington. Es pianista de formación clásica y bueno, ya que precisamente uno de los temas, una de las razones por las cuales estamos desarrollando estos diálogos centrados en el cine español, en la proximidad, bueno, como bien sabéis, el año que viene de la entrega, la Gala de los Goya en Granada. Bueno, pues ella fue candidata el año 2021 al Goya a la mejor música para el documental Paraíso en Llamas. También ha sido candidata a los premios Fimucinema del año 2001 por el cortometraje La Pequeña Leona, a los premios Astarte del año 2002 por Princesa, a los premios Jerry Goldsmith del año 2017 por El Glóbulo de Bok, a mejor composición original, y por Verónica, la mejor banda sonora para un cortometraje, a los premios PlayStation Talent por su trabajo en el videojuego Night and Day del año 2016 y de nuevo a los premios Jerry Goldsmith por la mejor banda sonora de un videojuego Paula del año 2016. Actualmente trabaja en la composición de bandas sonoras para películas, videojuegos, obras escénicas, nuevos formatos audiovisuales y música para conciertos. Para hablar con ella, bueno, inicialmente, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros, para aceptar nuestra invitación. Muchas ganas de que nos cuentes tu trabajo y de, bueno, pues todo lo que puedas contarnos sobre esa música de cine fantástico español. Pero para ayudarme, en este caso, nadie mejor que él, porque además Joaquín fue su profesor en algún tiempo. Bueno, pues como digo, a mi compañero y amigo Joaquín López González, que nace en Granada en el año 79, es doctor en Historia y Ciencia de la Música y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Actualmente es docente en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Salamanca, Estrasburgo y el Boston College en Estados Unidos. En su línea de investigación precisamente giran en torno a los compositores españoles del siglo XX y en concreto los medios visuales y en concreto precisamente la música cinematográfica española. Entre sus publicaciones, un libro sobre Manuel de Falla y el cine, el año 2007, música y medios audiovisuales, aproximaciones interdisciplinares, el año 2019. Tuve el placer, el privilegio y la suerte de que fuéramos compañeros del año 2008 a 2014, ya que fue director de la Cátedra Manuel de Falla en extensión universitaria. Es director del año 2013 en el Máster Oficial en Patrimonio Musical. Durante los años 2007 y 2008 colaboró en el programa La Memoria del Canal Sur Radio como guionista y presentador de la sección La Memoria Musical. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Musicología y actualmente forma parte del comité científico de la Fundación Archivo Manuel de Falla. Joaquín, lo mismo digo, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación y este juego a tres que vamos a plantear hoy, ¿no?
Bueno, el punto de partida que les comentaba que íbamos a hacer era un poco la pregunta o la reflexión o el chascarrillo que me permitía lanzarle al principio. Era algo que lo mismo muchos de los que están aquí han oído alguna vez. Se decía, sobre todo en los años 60, 70, 80, en el cine español, cuando se decía que una película española tenía efectos especiales, es que la actriz se cambiaba 2 veces de peluca. A partir de eso, por desgracia, no iba muy descaminado, aunque también no es como todo chacarrillo, es una exageración. La pregunta que yo le lanzo para comenzar a hablar y que os lanzo directamente para comenzar a hablar es, bueno, efectivamente hay un cine fantástico español que lo hemos visto, por lo menos de los 60 y los 70 sí lo hemos visto, pero un cine fantástico español antes, y eso tenía música, y esa música realmente era interesante, estaba bien compuesta, era atractiva. Adelante, cuando queráis. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, Juan de Dios, por esa presentación y a la madraza por la invitación. Pues efectivamente había fantasía en el cine español e incluso había fantasía antes del cine, porque a mí me gustaría remontarme al año 1797, cuando un inventor y físico belga llamado Etienne Gaspard Robert, apodado Robertson, presentaba con gran éxito en París un espectáculo llamado Fantasmagoria o Fantasmagoria. Es un espectáculo precinematográfico en el cual se basaba en el principio de la linterna mágica, que es el principio de un proyector de diapositivas, ¿no? Proyectar imágenes translúcidas en la pared. Y proyectaban pues imágenes monstruosas, espectrales, brujas, fantasmas, monstruos de todo tipo. Y además, Robertson intentaba conseguir una experiencia multisensorial, entonces ponía inciensos, humos por todos los lugares, distintos colores, para que la gente realmente se atemorizase. Eh, un cronista de la época, lo tengo anotado porque quiero leer exactamente lo que decía, un cronista de la época contaba lo siguiente sobre uno de esos espectáculos. Dice, si bien varias damas requirieron el uso de sales, solo una se sintió realmente indispuesta y experimentó una crisis nerviosa considerablemente violenta. La culpa no fue de los fantasmas. Los sonidos de la armónica de cristal, demasiado dulces y penetrantes, fueron los verdaderos culpables. No sé si saben lo que es una armónica de cristal. Es un instrumento que había creado Benjamin Franklin a mediados del siglo XVIII y que producía el sonido al frotar con unas almohadillas húmedas sobre unos discos de cristal que iban circulando, que iban girando. He traído, a ver si podemos, aunque sea escucharlo o incluso verlo, vamos a intentarlo para... ¿No quieres poner la pantalla? Sí, Sí, un segundo, ¿qué es? que salte la publi. Es que se me ha saltado de vídeo. Un segundo. Ahí. Le pone el sonido. ¿Vale? ¿El sonido de sala? Sí, sí. No sale, sale por el portátil. He configurado aquí dentro. ¿Tú crees? Un segundito. Porque ahora hay que decirle que salga tu sonido por allí. Es que no sé por qué. ¿Tenéis un mini jack para el sonido? ¿O solamente? Sí, Es lo que sale del ordenador. Pero sí, bueno. espérate, te lo voy a. Bien, bueno, Si ya quieres, está. mientras tú comentas, te lo voy Bien. a poner, ¿vale? Este ejemplo que he puesto nos habla del poder de sugestión de la música y del sonido en la narrativa cinematográfica, o en este caso, precinematográfica. Y es que la música desempeña importantes funciones, tanto expresivas como estéticas, como estructurales, en la narrativa del cine. Y
Y entonces ya, respondiendo más directamente a la respuesta a la pregunta de Juan de Dios, Existe, ¿no? existe, por supuesto, nos podríamos remontar al periodo mudo, a Segundo Chomón, que fue uno de los pioneros de nuestro cine, que hizo varias películas fantásticas, una de las más famosas, El Hotel Eléctrico, ¿no? Donde aplicaba unos efectos súper avanzados para la época, o podríamos avanzar al periodo clásico de los años 40 con ese cineasta sorprendente que es Edgar Neville y La Torre de los Siete Jorobados, de la que se ha hablado también en este ciclo, con música del maestro Ruiz de Azagra, que era uno de esos compositores que en los años 40 y 50 se dedicaron profesionalmente a la música de cine, tomando como modelo al cine americano, al cine de Hollywood, ¿no? Desde la posición del cine español y buscando esas sonoridades, esa idea tan de los compositores del Hollywood clásico de la convergencia semántica entre la música y la imagen, marcar todos los elementos visuales con elementos sonoros, ¿no? Lo que ellos llaman narrative cueing, ¿no? Es decir, ir marcando todo lo que se ve en pantalla con lo que suena. Y efectivamente, aplicado al mundo fantástico, pues unas sonoridades, unas disonancias, unos recursos que ya están ahí, que son códigos y que pertenecen al cine fantástico. Luego nos iríamos, que ahora podemos hablar Pero más. dentro, además, comentabas, pero también trabajó Neville en muchísimas más películas con Muñoz Molleda, que Así es. quizás no siempre aparece, pero en realidad tuvo más recorrido con este compositor. Y es cierto que intentaban buscar, no es fácil buscar una sonoridad hollywoodiense con los medios de los años 40 españoles, porque si bien en Estados Unidos pues teníamos esa eclosión tan grande de todo lo que eran metales, este color, ¿no? que tiene las bandas sonoras de esa etapa, en el caso español es todo como más pequeño, a pesar de buscar una sonoridad grande, pero hecho desde realmente medios pequeños, no lo que podamos tener ahora, sino medios realmente pequeños. Entonces, bueno, lo de Muñoz Molleda me gusta siempre comentarlo porque es verdad que es un compositor que trabajó con Neville y que hizo 10 o 11 películas con él y como no es la de La Torre de los Siete Jorobados, pues Además, era andaluz, eso gaditano es, de la línea de la gaditano de la Concepción. línea. Eso es, por eso ya está, solo eso. Sí, bueno, yo que iba avanzando ya hacia los años Sí. 60-70, el Fantaterror, y eso, bueno, esos directores como Jesús Franco, Narciso Ibáñez Serrador, Pornachi, el propio León Klimovsky, Armando de Osorio, y como ahí ya se plantea el abordaje de la música cinematográfica de este tipo de cine desde otra perspectiva, ¿no? Aplicando unas músicas más modernas, más vinculadas, por ejemplo, en el caso de Jesús Franco al jazz, que era un enamorado del jazz, o la música experimental. Teníamos ya la generación del 51 en España funcionando y había arte sonoro, podíamos jugar con distintas sonoridades, o incluso las músicas populares urbanas, porque hicieron cine fantástico y cine de terror Adolfo Weizmann Ujú, o Waldo de los Ríos, ujú. que fue el autor del himno de la alegría de Miguel Ríos, por ejemplo, entre otras muchísimas músicas urbanas de aquel tiempo. Y es muy interesante también, aunque ahora solo estemos mirando un poco el cine, y luego vamos a hablar más en profundidad de la música, pero me parece, no sé, en toda esta etapa que comenta lo del jazz, el caso del jazz, o el caso de la generación del 51 que está por ahí, tangencialmente un poco con este tema, pero es importante porque el terror que se está haciendo, o el cine fantástico que se está haciendo, y la música adquieren como un punto de vista como muy íntimo, en realidad, en toda esa etapa. Se vuelve una música como de cine fantástico o de cine de terror, pero que puede ser íntima, al punto de que el jazz no puede ser más introspectivo en realidad. Como banda sonora, cuando funciona como banda sonora, es una música muy introspectiva, ¿no? Y es muy curioso porque eso es se da en el caso español. Lo vemos en la música de estas producciones, que pasa muy inadvertido, ¿no? Cuando analizamos el repertorio de otras producciones mayores y todo ese cine, como musicalmente esa manera de hacer cine fantástico desde lo recogido, digo yo, siempre cuando escucho esa banda sonora desde aquí.
Es curioso, porque hay muchas formas de llegar a tocar al espectador, llegar a tocar el miedo o provocarle angustia o provocarle tristeza con angustia, ¿no? Como intentas, o extrañeza, como intenta el cine fantástico. Entonces, esa pincelada del jazz me parece musicalmente súper interesante en el caso español, em, por lo peculiar, por lo peculiar que tiene desde medios muy pequeños conseguir resultados narrativos muy buenos y de público muy buenos. Yo lo comentaba, el otro día lo comen- no, El otro día lo comentaba el compañero José Abad, la conexión entre el cine fantástico español de los años 60 y 70 y el cine fantástico italiano, el Mm, terror, el giallo, etcétera. Claro, Y ahí también jugaba mucho con el jazz. Es decir, yo no sé hasta qué punto creo que será una retroalimentación o quizás siguiendo el modelo italiano, pero yo recuerdo, por ejemplo, sí, que hay bandas sonoras de películas de terror, de estas de giallo, de Ennio Morricone, sí, de Piero Piosini, es decir, sí. donde justamente está eso, ¿no? El asesino que de repente llega y la música que lo anuncia no es una cosa tipo el perdón, tipo la profecía, Mm, sino que es música de jazz, ¿no? Entonces es Sí, curioso esa darnos combinatoria. cuenta de que el músico puede conseguir que a lo que necesitamos apelar como músicos está todo aquí. Y el jazz es muy de hacia adentro. Es una música muy introspectiva. Incluso puede ser como cuando escuchamos improvisaciones de jazz y en cine en general, como muy un poco trance, ¿no? Cuando tanto el que toca como el que escucha. Y eso se utiliza tanto se puede utilizar más que en terror, en películas que toquen lo sobrenatural, más cine Sí. fantástico, sí. Mm. Bueno, a mí también me gustaría aportar un poco, descender un poco al ámbito logístico, que también influye mucho, hay que decirlo. Eh, el cine de los años 60 y 70 es un cine que destina poco presupuesto a casi todo, pero especialmente a la música. Se dejó de grabar con orquestas, en los años 40 y 50 todavía se hacían bandas sonoras con orquesta. Nunca ha habido en España orquestas dedicadas a hacer música cinematográfica, como en Estados Unidos, que los estudios tenían sus grandes orquestas, ¿no? Pero sí, las productoras pues conformaban orquestas, digamos, ad hoc para cada producción. Y eso en los años 60 se pierde y coincidiendo, yo creo que confluyen las dos cosas. Un mayor gusto por un cine más intimista, con un estilo musical menos grandilocuente la sonoridad orquestal, pero a la vez es que no había forma de pagar una banda sonora orquestal. Y entonces se utilizan recursos como pequeños grupos, grupos de cámara. Luis de Pablo hacía bandas sonoras solo para piano, por ejemplo, o para piano, voz, flauta, unas formaciones un poco curiosas, ¿no? O introducir el jazz, el pop y con esas sonoridades salir adelante. Luego, en los años 90, con el resurgir de lo que podríamos llamar el cine como espectáculo en el cine español, que tiene que ver, y de nuevo siento volver a lo económico, pero yo siempre lo explico que todo está conectado, ¿no? La famosa ley Miró, que obliga a los canales de televisión, que además estaban echando a andar en España, a destinar una parte de sus beneficios a la producción cinematográfica, pues hace que de nuevo se plantee la posibilidad de hacer una música para el cine de una mayor calidad, con orquesta, con compositores precisamente dedicados al cine. Y además tenemos una generación de cineastas que son muy amantes del género y conectan con una generación de compositores pues deseosos de agradar y de practicar en esa línea, ¿no? Estoy pensando Alex de la Iglesia con Roque Baños, por ejemplo, Ujú. o en otro ámbito que no es específicamente cine fantástico, pero sí el suspense o un cine, digamos, atmosférico con Julio Medem y Alberto Iglesias, ¿no? Con esas sonoridades tan particulares del cine de los años 90, ¿no? Yo creo que eso marca también un punto de inflexión. Sí. Además, ahí sí que vemos clarísimamente la influencia de la música urbana. En todo lo que se hace en los 90, desde, bueno, el Día de la Bestia, o, bueno, porque estén en el imaginario colectivo, ¿no? Que creo que nadie imagina la película sin esa sonoridad tan, tan gamberra, que también tiene ese punto, ¿no? Característico. Y directamente esas alianzas compositor-director que se forjan en esos años 90. Antes hablábamos del jazz
como bien decía Joaquín, porque también a veces la formación que tenga el compositor o su fuerte determina el que también tire la cosa por un lado o por otro. Y si muchos compositores en determinadas etapas tienen formación o se encuentran más cómodos con ciertos géneros, por ahí van a tirar. Y a mí me parece interesante también cómo se ve un poco el plumero ya en los años 90 de que necesitamos también dar ese valor añadido a las producciones que se hacen de cine de género, de que la música sea comercial. O sea, no solo buscar producciones que sean comerciales, sino que la música pueda venderse como un producto por separado y ayude a que tengamos un producto más comercial que en taquilla funcione, porque al final esto es un negocio. Y si no, esto no va. Y un poco yo creo que las películas de Alex de la Iglesia marcan la diferencia ahí en ese sentido de intentar también ver en la música eh, una vía de monetización de la película y de conectar con públicos que a lo mejor no eran tanto el objetivo del cine fantástico que se había hecho, que se venía haciendo. Quizás un público menos, bueno, hay de todas las edades, pero fijaros, hasta el día casi de hoy, el cine fantástico no ha empezado a llegar a la gente joven, joven, joven en España. Era una cosa como de ser un poquito mayor, ¿no? O no tan joven, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante en esa etapa como hay un giro no solo hollywoodiense más en los 2000 hacia la música un poquito más adelante, sino hay la música moderna y un poquito una visión más comercial, musicalmente también, ¿no? Podían haber tirado de muchos compositores y dicen, pues bueno, pues que me haga música, pues yo que sé, extremo duro, o que me cojo un tema de esto es interesante, porque eso siempre tiene una intención comercial. Cuando se tira de algún grupo conocido, cuando se tira de algún cantante conocido, es lo que llamamos, es un valor añadido que te está dando la banda sonora, pero siempre con esa intención. Posiblemente fruto de intentar salir de los años 80, ¿no? De lo que había pasado, la falta de recursos. Ujú. Si te parece, a mí me encantaría seguir hablando de este punto, pero me gustaría que nos hablases ahora del momento actual, Isabel, porque tú has dicho, te he escuchado decir que estamos en un momento de empuje de lo que Sí, es el cine fantástico en sí. España. Sí, el cine actualmente, con nuestros hándicaps, porque todavía los tenemos, ¿no? Y hablaremos un poquito después de eso, vamos a hablar primero de lo bueno. Actualmente hay muchísima producción en España, en general, de thrillers, muchísima producción de thriller. Ahí tenemos grandes nombres, Sorogoyen, en fin, o sea, hay mucha producción de thriller, pero el cine fantástico está empezando a asomar por una serie de hechos, como es un poco la democratización de todo lo que son las herramientas de producción de efectos especiales, el poder ya abaratar costes de la manera que sea, ¿no? Pero sobre todo también porque hay una generación de directores jóvenes que se mueven desde el mundo del cortometraje, han podido producir sus cortometrajes y luego largometrajes y que están empezando a pegar fuerte más allá del mundo de autor, que también está bien, ¿no? Pero el que te compre una plataforma, una película de cine fantástico también es genial. O el que puedas contar con grandes recursos. También me parece muy interesante la generación de directoras que hay haciendo género, cine fantástico. Carlota Pereda, Andrea Jorrieta, o sea, son directoras que están dando muchísima caña con esto, con pelis que recuerdan también a un poco al slasher un poco de los años 80, mucha sangre, muchas vísceras y toda esta cosa, el caso de Cerdita, ¿no? De Carlota Pereda o pelis así, em, al western de Andrea Morrieta con Nina, que acaba de estrenarse en Málaga y entonces la generación de directoras es que esto es importante porque no es una cosa anecdótica, es que por una serie de políticas que se venían haciendo, de pronto encontramos que se está resurgiendo el cine fantástico a través de directoras, porque lo están ellas decidiendo así, digamos, que Ujú.
podían haber sido directoras de otro tipo de película, como tenéis Carla Simón, otras directoras que hacen el cine de autor, toda esta cosa, cine más pequeñito. Pero de pronto no, o sea, de pronto hay esa generación, ¿no? Y quizá a lo mejor Isabel porque creo que descubren un poco lo que siempre ha estado ahí y muchas veces se ha negado, ¿no? Y es que el cine fantástico, bajo la carcasa de género, me vale también para el western, para el negro, o para Sí, la ciencia ficción, aborda temas reales y sociales. Tú utilizas una sí, excusa, que en este caso es sí, los marcianos, los así es, monstruos, el asesino en serie. Pero es así que estás es, contando cosas concretas y puedes, hombre, si lo haces bien, no solamente si no quieres el baño de así sangre, es. pero utilizarlo como una forma de hablar indirectamente de una serie de temas sin tener que entrar por el cine social de cámara en mano, pues de Carla Simón, por ejemplo, ¿no? Así es. También es una generación de directores y de directoras que se han formado casi todos fuera. Ujú. Y aunque conservan elementos, o muchos incluyen elementos propios españoles, que es lo que veremos un poquito después con algunos ejemplos, pero se han liberado un poco de ese complejo de cine español de B, de serie B, de terror, a un poco utilizarlos a su favor para ofrecer un producto un poquito distinto a veces, ¿no? Y se nota en las producciones porque son vendibles en mercados internacionales. En el momento en el que puedes sacar la producción fuera de aquí, em, tus proyectos obtienen más fondos y tienen más posibilidades de realizarse, de materializarse. Es que el mundo de la producción es de todo menos artístico. Y a los compositores nos toca muy de cerca. De hecho, ahora después cuando hable un poco de cómo es el trabajo, es que esto ha determinado todo. El que ahora se esté haciendo cine fantástico no es porque a la gente le haya dado por ahí, es porque están viendo que hay muchísimo público también juvenil que lo consume, unido a la horquilla de gente de 40, 50, 60, también le interesa y lo consume, unido a la posibilidad de esa nostalgia del fantaterror, que también la podemos incluir en algunas producciones. Todo esto está súper estudiado por las productoras, gente que vende cine, la industria que hay ya aquí, por fin, y que no había realmente en los años 60 y 70, y que ahora sí, ¿no? Y luego también el caso de la producción andaluza. En Andalucía se está produciendo cine fantástico y no producciones pequeñitas o modestas, sino producciones muy interesantes. Tenemos, no sé, Tin y Tina de Rubén Stein, hablo de producciones muy recientes. La Pasajera, que es una peli súper folclórica, o sea, con todos los elementos Spanish, marca española y es terror y se ha vendido en Estados Unidos que es una pasada. O sea, ha estado número uno de vistas en Amazon un montón de tiempo. También Secaderos, o sea, por hablaros de pelis que hace este año han ganado premios, los premios Carmen, en banda sonora también, y son pues películas fantasías en unos secaderos de Granada, y un ser mágico que hay. Entonces, es un momento en el que tenemos una creatividad más internacional, tenemos una infraestructura que ayuda, y tenemos sobre todo un recorrido de lo que es los fondos de los que disponemos hasta el autor de cine fantástico que es correcto, o sea, que fluye, está empezando a fluir por fin. Y proyectos que hace 20 años o 30 años eran impensables de levantar, ahora se puede. Sobre todo también, y lo añado como un elemento importante, tenemos un brazo muy fuerte de efectos especiales y de animación en España que no sabíamos que teníamos hace unos años, hasta que nos han dicho fuera, maravilloso. Los españoles sois fantásticos animando, sois fantásticos con efectos especiales. Entonces, tenemos un brazo fuerte en esto que se ha unido a todos esos directores que quieren hacer pues cine fantástico y, y ya esto les ayuda, ¿no? A que la producción esté más localizada aquí y todo esto, ¿no? De música, igual, os comento un poco luego, porque sí que hay como varias líneas musicales que sí que se están viendo ahora a raíz de toda esta generación de directores.
Pero creo que sí, definitivamente es un momento de eclosión del cine fantástico y de cine de género, y solo tenéis que ver las producciones que se están haciendo destinadas también, y esto también me parece interesante, el destino a las plataformas. La aparición de las plataformas ha hecho que también el tipo de cine que se haga para ver en casa es diferente, es distinto. Y es un condicionante también para el compositor también, ¿eh? Esto también influye. Entonces, bueno, sí, definitivamente un buen momento para esto, para soñar, como yo digo, Sí, para sí. que los directores sueñen y sueñen grande, que se puede hacer. ¿Te parece que intentemos escuchar alguna banda sonora que sea relevante para ti, que nos comentes algo? Pues voy a aprovechar, si vamos a ver música, para comentaros un poco las líneas que yo pienso que se están trabajando actualmente en relación a estas producciones. Por ejemplo, em, en el caso español, y esto tiene mucho que ver con la idea que tenemos del cine fantástico y de la música para el cine fantástico. Casi siempre que hago alguna lectura sobre la música para cine fantástico, todo el mundo me habla de disonancias, de atonalismo, de, yo qué sé, de instrumentos extraños o de peculiaridades. Pero la realidad es que una de los brazos fuertes del cine fantástico, la avanzadilla, que hemos tenido en España ha sido Bayona. Y Bayona ha trabajado bastante con Fernando Velázquez, Ujú. y Fernando Velázquez y su música no pueden ser más amables musicalmente, en el sentido de representar una línea de cine fantástico en donde se trabaja con música tonal, donde se trabajan con temas reconocibles, orquestaciones muy románticas y muy clásicas incluso, ni siquiera impresionistas ni nada de esto, ¿no? Y donde los efectos puntuales o lo que haya técnico es muy, muy puntual en la película, ¿no? Entonces, bueno, podemos escuchar, aunque yo imagino que tenemos más en mente este imaginario sonoro, pero vamos a oírlo, porque nunca sé lo que la gente ha escuchado y lo que no. Ujú. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito de Un monstruo viene a verme, la banda sonora de Fernando Velázquez. Eh, eh, También me parece interesante otros compositores que están en esta línea, em, aunque más en el estilo hollywoodiense, digamos que son como las dos líneas que trabajan más la tonalidad, que siguen manteniendo una música muy tonal, muy orquestal, muy bonita para el cine fantástico. Todo lo que es el trabajo que hace, por ejemplo, Fernando Velázquez. Pero luego también el propio Roque Baños no deja de mantener un estilo clásico, muy hollywoodiense. Eh, Música grande, seguimos teniendo temas claros, seguimos teniendo melodías, seguimos teniendo. Esto, pues bueno, dista de otras historias. Es que siempre los textos tenemos en mente una serie de cosas y luego lo que estamos yendo a ver a los cines es otra. Y lo que nos estamos encontrando en el cine fantástico es otra. Vamos a escuchar un poco de Monstruo viene a verme. Creo que ahora sí está puesta que salga por el proyector. No sé si será mejor que tu ordenador, pero vamos a probarlo. ¿Vale? Un segundito. Aquí. El punterillo es pequeño. Sabéis que Fernando Velázquez es chelista. No sé si lo sabéis, pero bueno, él incluye el cello, solos de cello y partes de cello en todas las bandas sonoras, y una carga muy fuerte de cuerdas, siempre, ¿no? Esto es súper clásico. Bueno, romántico, ¿no? Pues,
a los chelos y viola, siempre, ¿vale? Fijaros cuando escuchéis música de Fernando, porque siempre le va a dar los temas a los chelos y viola. Entonces, bueno, esta línea es muy Fernando Velázquez, pero con un poquito más de percusión sería un Roqueballos, ¿vale? Entran dentro de la misma línea estética, de mantener ese sinfonismo en general, aunque técnicamente hay muchos detalles, armónicamente también, pero las armonías son claras, las melodías son claras. Al final un poco es lo que estáis comentando de la parte, como siento la portada del soundtrack, esto está pensado para venderlo, es decir, para que la gente lo escuche. Evidentemente, si tú trabajas con disonancias, si trabajas con esa música de los años 60, 70 que se hacía en Hollywood muchas veces, cuando eso realmente para después disfrutarlo en casa es más complicado, tienes que tener un gusto especial para eso, No pero depende, es que aquí hay que entender que lo que nosotros consumimos es un producto fondo. Y la disonancia la vamos a ver ahora que entra muy bien según qué producto claro, audiovisual estamos trabajando. Entonces, para este tipo de cine, que hay flautas, esto no puede ser más amable. Y es cine fantástico, ¿no? Eh, porque sabes que funciona muy bien y sigue funcionando muy bien y seguirá funcionando muy bien. Porque nos conecta con nuestro niño. Y parte del éxito del cine fantástico es conectar con nuestro niño. El de aquí, una película conectar con tu yo de 12, 13 años. ah, Y es por eso que te puede emocionar una película que vas a ver con tu hijo. Y dices, ¿por qué estoy llorando yo? Y el niño está aquí tan tranquilo y yo estoy aquí con las lágrimas. Es una peli de cine fantástico que me está emocionando. Porque ese niño no va a desaparecer nunca. Eso va a estar ahí. El músico lo sabe. Y apela a tu imaginario, apela a lo que tú has visto de pequeño, a ET, a todo tu imaginario, ¿no? Y toda la línea Fernando Velázquez Roque Baños apela a ese imaginario. Y lo toca muy, muy bien, te emociona, pero es un producto concreto. Esta línea está en la producción española y va a seguir estando. Esto es fantástico que esté, ajá. por mucho que queramos también buscar otras cosas, ¿no? Bueno, esta es una idea que yo creo que la tenemos todos pues en mente, ¿no? Luego, sin embargo, hay otras. Tenemos otra vertiente, en el caso español, que son compositores que están haciendo música muy, muy vinculadas a la electrónica. Electrónica y electroacústica, quiere decir, tanto producida directamente con secuenciadores, que ya sabemos que desde los años 70 todo el mundo podía tener un sintetizador en casa, un secuenciador y hacer música con ese sonido tan peculiar y tal. Pero en el caso de los compositores españoles que trabajan más con música electrónica y electroacústica, lo que han buscado es hacer música para producciones en donde el diseño sonoro es muy potente, convivir, convivir y emanar. De forma que tú cuando estás viendo la película no sabes exactamente dónde está la línea a veces entre el diseño sonoro y la banda sonora. Y para eso los productores buscan ese perfil en concreto. Porque cuando se busca un compositor es siempre muy, muy, muy al principio, muchísimo antes de que se ruede la película, muchísimo antes casi de que esté acabado el guión. Y se está buscando un perfil que tenga una serie de fuertes. Pues Olivier Arson, que es el ejemplo que os quiero poner, premio Goya por Asbestas, premio Goya por El Reino, es un compositor cuyo fuerte no es solamente la electrónica, sino todo lo que es la electroacústica alrededor del diseño sonoro de la película. Y esto a los directores españoles les encanta, les gusta. Y vende muy bien tanto para ver la película en sala como para el consumo en plataformas, porque el compositor que está acostumbrado a trabajar la electrónica en el cine fantástico tiene que hacer un trabajo destinado a, a que se escuche bien la producción también en un estéreo, en una tele estéreo, porque no todo el mundo tiene un 5.1 en casa, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante. Os quiero, como máximo exponente, Olivier Arson en España.
Pascal Gagné, que también es un compositor que trabaja en esta línea de convivir con el ambiente sonoro, ahí tenéis La Trinchera Infinita, que es una banda sonora que es un buen ejemplo. Sin embargo, se mueve más en una línea un poquito más como impresionista a veces un poco. Y sigue tirando más de lo que es emular el sonido de la electrónica con los instrumentos tradicionales, el espectralismo, todo este tipo de corrientes musicales. Y Olivier Arson, al revés, tira prácticamente todo de electrónica y electroacústica e incluye puntualmente algún instrumento acústico. Esta línea es potente, esta se busca y al que quiere esto no le vale un Fernando Velázquez para su película, ni le vale un Roque Baños. Necesita a alguien con este tipo de perfil. Vamos a escuchar, si queréis, un poquito de Asbestas para que veáis que no tiene nada que... O sea, es otra historia. Pero no sé si sabéis de qué va la película, pero bueno, es la típica historia española en el fondo, de Puerto Urraco, pero en versión gallega, ¿no? Y sin embargo, pues eso, la banda sonora aprovecha todos esos elementos de la naturaleza y tal, pero siempre desde un punto de vista de la electrónica, porque es el fuerte del compositor y Olivier no es que no sepa o no, porque eso no nos interesa, si sabe o no sabe hacer una banda sonora para una orquesta. Es que ese lenguaje personal, ese sello personal es lo que le vale el trabajo, ¿no? En esta. Y os diría casi con toda certeza que este es el perfil más demandado actualmente en cine fantástico. Gente que trabaje muy bien la electrónica porque obviamente abarata costes a, a niveles ya. La banda sonora, Olivier la grabó con 4 o 5 instrumentistas y el resto todo electrónica. Y luego percusiones, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero entonces podemos escuchar un poco para ver. Necesito un poco de ayuda para la escritura de todo lo que es la parte de cuerdas, porque él parte de una concepción electrónica. Esto no tiene nada, esto suena a música un poco, pues cuando escuchamos un Grisey o a música espectral. Eso es. Entonces, fijaros que antes decíamos, esto no tiene tanta cabida, es más duro de escuchar, depende. Exacto. Sí, eso es. De, Estándar, y esto es más, desde un punto más particular, ¿no? aparentemente sí, pero tenemos muchísimas producciones en Netflix, tipo Dark, o sea, que tiran por Sí, por sí, sí, esta sí. línea. Entonces, es que esto para hacerlo bien, hay que hacerlo Hay que bien. hacerlo bien. Entonces, Hay que saber hacerlo. hay que saber hacerlo. Entonces, algo que un perfil que no hubiese trabajado, inimaginablemente hubiese trabajado en los años 80, 90 o 2000, ahora es el más demandado en el cine fantástico que se hace años. Este tipo de perfil y de sonido, muy ambiental. Vale, paso un poquito hacia adelante para ver de aquí. Son sonoridades a veces incluso muy secas, ¿vale? Y ruidos y percusiones. Vale, entonces, bueno, me parece un buen ejemplo eh, de música que se está haciendo actualmente de forma no anecdótica, ni de cine de autor, ni nada de esto. O sea, ganando premios y vendiendo bastante, o sea, este tipo de perfil de compositor. Y luego también hay otra línea que me parece interesante que se está demandando también en España, que es compositores que sepan manejar el folclore español. Podemos hablar de alguien que necesite, por ejemplo, en mi caso, ahora empiezo ahora en 2 semanas a hacer una peli en donde el perfil que me demandaban, en este caso es un thriller, era que necesitaban música, alguien que controlase de escritura de flamenco para orquesta. Y también para mezclar flamenco con electrónica en el thriller. Entonces, claro, están buscando perfiles muy concretos, porque igual a lo mejor en Andalucía hay muchísimos compositores,
pero a lo mejor pues que cinematográficamente puedan trasladar eso a ese medio, pues no tantos, ¿no? El caso que os quería poner y que tengo más en mente de la aplicación del folclore al cine, no como un elemento costumbrista, que es lo que se venía haciendo antes, o que a veces nos parecía como... El cine español siempre ha tenido un poco como ese complejo a veces de ser muy costumbrista, a veces, ¿no? Para mal. Y en el caso del cine fantástico se está viendo que es un pozo maravilloso de recursos, todo el folclore que tenemos aquí para llevarlo al mundo onírico, al mundo de lo sobrenatural, y se demandan perfiles que tengan bastante conocimiento musicológico a veces para saber qué necesitas y dónde buscarlo, ¿no? En el caso que tengo más en mente es el de Aquelarre, de Aran Calleja y Maite Aitojáuregui, creo que se dice. Bueno, Maite Musergo, que es como a ella la llamamos. Aquelarre pues ganó el Goya a Mejor Banda Sonora en 2021 y tirando de una estética contemporánea donde también incluiría compositoras como Celtia Montes em, y incluso bueno, Óscar López Plaza y otros compositores, donde los incluiría Celtia Montes también cuando hace género, tirar un poco por una estética más contemporánea y tal. Pero en el caso de Aquelarre, la utilización de basar toda la banda sonora en un tema popular vasco, modificado, y a partir de ahí emplearlo también, no solo en la instrumentación, sino también pues usar canciones tradicionales, todo adaptado al cine, que es lo más importante. Que todo esto no tiene sentido si no estamos yendo a favor de peli, o si no estamos construyendo algo conjunto, ¿no? Entonces es muy interesante como a veces narrativamente se necesita esto, este perfil en concreto, es que el director no, mm, no puede tirar de otra cosa, o sea, necesita esto para contar lo que necesita contar. Y es un perfil muy concreto que no es tan fácil encontrar, porque sobre todo el problema de los compositores en España y en general de los compositores de música para cine es que se les requiere dos cosas. Una, si es posible, que tengan bastante formación, o sea, hombre orquesta o mujer orquesta, nunca mejor dicho, si puede ser que haya estudiado composición o que sepa dirigir, que sepa, que tenga control de todo el proceso de mezclas, que sepa, que controle bien el tema de las grabaciones, todo esto, eso por un lado, y también se le pide que tenga portfolio, porque es raro de hecho, cuando cuentan con un compositor para una producción, lo primero que se hace es mandar una carta de interés o firmar una carta de interés por parte del compositor y para que se den ayudas a esa producción se dan una serie de puntos en función a qué compositor, qué actor y qué director de foto ha firmado esa carta de interés o de compromiso y te piden una biofilmografía. Y no es lo mismo que esté tal compositora a que esté otra o que esté otro compositor, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya se están pidiendo muchos requisitos y ya se acorta el universo donde puedes buscar, ¿no? Entonces, esta línea me parece muy potente. Hay más compositores que están haciendo esto. Tenéis también a Beatriz López Nogales, la propia Celtia, que ha utilizado también elementos folclóricos en bandas sonoras. em, Compositores también, bueno, Vanessa Garde, que también utiliza muchos elementos, aunque en su línea hace comedia, que se produce muchísima comedia, no tiene nada que ver con el cine fantástico, pero también ha hecho cine fantástico, Venus, eh, y también ha tirado de elementos que, que tienen que ver con la localización de la historia en el tiempo o en el espacio, ¿no? Y como ahora es algo a favor, en el caso español, pues bueno, vamos a escuchar un poquito de Aquelarre, por si no la habéis escuchado, que a veces son músicas que todos tenemos en mente la peli, pero a lo mejor no hemos oído nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, me gusta para que veáis que no tiene nada que ver. Aránzazu es violín y Maite creo que es cello. Igual, influye muchísimo en la producción de la banda sonora, porque tiran de lo que controlan.
Vale, este es el epílogo que sí es más música de cine, como los propios directores te piden. Pero ya el solo hecho de que utilice una sonoridad camerística me la separa de Roque Baños, me la separa de Fernando Velázquez, me la separa de toda esa línea. También eso se demanda muchísimo, esta sonoridad. Pascal Gagné también ha hecho muchas pelis, coproducciones vascas y ha tirado también mucho de este sonido, ¿no? Un segundito porque sí. Entra en Vinted y descubre miles de artículos únicos de segunda mano. Que este no es mío y no lo conozco. Vale. O sea, pensaba que venía la playlist, pero quería que escuchaseis, a ver, un segundito, que quiero que escuchéis alguna de las nanas o tal. Debería aparecerme aquí la vista previa, ¿no? En el lateral Pero no. de la playlist. Mira, vamos a ver si esta es alguna de las canciones. Bueno, esta. Es uno de los temas que se cantan alrededor de la hoguera en la película. Esto es único, nuestro. No. El cine es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo. Toda esta banda sonora está hecha a base de vocales, conjunto vocal femenino y cuerdas y instrumentos tradicionales, para lo que sobre todo Maite es la que tuvo que hacer un poco de más investigación. Entonces, actualmente en España, yo distinguiría sobre todo estas cuatro o cinco líneas de producción. Las que están dentro del mundo tonal, línea más hollywoodiense, línea más impresionista, la línea de Pascal Gagné sobre todo, eh, y luego todo lo que es electrónica y electroacústica. Luego los compositores que siguen utilizando una técnica más por lo que entendemos por música contemporánea en general, que ahí entraría Celtia con La Espera, o bueno, pues Oscar López Plaza y estos compositores. Y luego toda la gente que está haciendo uso del folclore y una aplicación del folclore al cine fantástico. Porque en realidad el folclore es muy sobrenatural también, o sea, es un misterio, ¿no? Entra dentro de toda la zona que tenemos oscura hacia atrás, que no está clara y que nos permite imaginar. No sabemos realmente a veces ni cómo se utilizaban muchos de los instrumentos, ni siquiera, ni nada. Entonces, eso te permite jugar con libertad y crear al final ese ambiente, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente cualquier banda sonora de cine fantástico que podamos escuchar, las podemos catalogar un poco dentro de esas cuatro líneas que me parece fundamental pasar por ellas, porque es que si no, al final siempre tenemos la idea de toda esta idea de música un poquito más hacia atrás y es que ahora mismo se están haciendo cosas pues así, como lo que estamos oyendo, ¿no? Yo quería preguntar al hilo que estabas diciendo, que también lo comentó Joaquín, un par de cosas. Bueno, lo primero es que esto, concretamente, esto que acabamos de sonar ahora mismo, la primera parte, quizá también por el propio ambiente, porque me ha recordado al Jen Newton Howard del Bosque. Ujú. Sí, no, pero esta canción sin pila. Entonces, claro, la parte, como digo, la parte esa inicial me recordaba un poco por el propiamente el bosque, luego evidentemente lo otro, pero también lo otro introduce un elemento, y aquí yo también quería un poco que nos comentara algo. Lógicamente, lo que son las formaciones, los referentes, independientemente de la investigación, como los estándar más o menos, ¿no? La componente de la voz femenina infantil
tan inquietante para el cine fantástico, ¿no? Cuánta y cuántas bandas sonoras de terror se sustentan sobre el canto de un niño. Pienso, por ejemplo, La semilla del diablo, La misma La profecía, es decir, todo eso, ¿no? Y luego, sobre también lo que estabas planteando, el tema del vínculo, tú decías, es que hay que pensarlo directamente y con la imagen. La sensación de que hay unas bandas sonoras que van mucho más ligadas a la imagen que otras. Me explico. La de Fernando Velázquez va sola. Es decir, no necesita para apreciar, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero como que la música te arrastra. Pero, por ejemplo, la de Asbestas, tiene la sensación de que eso pegado a las imágenes sube, ¿no? Claro, esto para entenderlo hay una forma creo que muy gráfica, que yo cuando trabajo con compositores pues un poco intento expresarlo así. Tenemos que pensar que la música para cine nunca va a ser música que acompañe imágenes. O sea, nosotros estamos acompañando una historia. El compositor nunca se plantea acompañar unas imágenes. Solamente cuando estamos, digamos, como limando cosas que van a ir con el montaje, pero nunca nos planteamos la película en términos de imagen, ¿no? Entonces, y te digo por qué. Ujú. Tenemos bandas sonoras como las de Fernando Velázquez, en donde, como somos parte del guión, nosotros somos guión, la música es parte del guión, porque contamos cosas, anticipamos cosas, callamos cosas, confundimos. Yo puedo hacerte creer en el cine fantástico que un personaje es de una manera con mi música para que luego descubras que es de otra. Ujú. Nosotros somos guión, no somos sonido. Entonces, en el momento en el que tenemos esto claro, vas a tener bandas sonoras en las que la música hable más, porque el guión se lo requiere. En la de Fernando Velázquez, Fernando Velázquez, el guión le está dejando un espacio para que él cuente. Y para contar más, necesitamos elementos que hablen más parlanchines, musicalmente, como la melodía, como el ritmo en determinados momentos, o por montaje, también a veces necesitamos pues que hablen menos. La película Un monstruo vino a verme, la música, montaje, no es una película de adrenalina. Entonces, rítmicamente no necesito esos recursos, ¿no? De la banda sonora. Entonces, por eso nos da la sensación de que podemos sentarnos a escucharla y es más fácil de entender lo que nos está diciendo. Eso quiere decir que si yo tengo como tres elementos que me cuentan cosas, que son el guión, la música y el diseño sonoro. Voy a añadir una cuarta, muy importante, la actuación de los actores. Si yo tengo esos cuatro elementos que me están contando cosas en imagen, en función del grado en el que me estén contando cosas cada uno de ellos, la música se adapta a su sitio. Si yo tengo una muy buena actuación en pantalla que ya me está diciendo que hay algo que está mal y el actor lo está haciendo bien, no necesito que la música esté ahí bien. Ujú. Si el actor ya me da el 80% de esa sensación, yo aplico un 10 con la música, ¿no? Nosotros son como cuatro faders con los que estamos jugando continuamente: guión, actuación, efectos de sonido, música, a nivel de contar. Pasa que la de Fernando habla mucho. Y en el caso de la banda sonora de Olivier, tenemos probablemente un guión que no quiere que se cuente todavía nada. Tenemos una serie de efectos sonoros que están contando suficiente y tendremos una serie de actuaciones que también estarán contenidas, que todavía no quieren que se cuente nada. Entonces la música tiene que estar ahí, sin contar todavía nada. Y cuando tenga que contar ya acompañará, irá contando otra serie de cosas, sensaciones internas, claustrofobias, ansiedad. Eso que te está provocando es lo que te está contando la película. La película de Bayona no habla de esto. No, entonces está bien, porque te están contando historias distintas y por eso tú las percibes de forma distinta y a nadie le gusta sentarse a escuchar ansiedad. Normalmente, ¿no? Vale. Entonces, por eso el tema de escuchar las bandas sonoras por separado, de hecho ya muchas veces ni siquiera se publican muchas bandas sonoras de películas porque no tienen sentido fuera de la película. Realmente es que no. Y esto es una idea que creo que es importante. A mí como compositora tardé muchos proyectos en darme cuenta de que yo no estaba acompañando unas imágenes, de que lo que se requería de mí era una voz totalmente em, de guión. O sea, era
puro guión. Y cuando yo entendí que yo era parte del guión y que yo contaba cosas y que tenía una herramienta súper poderosa para contar, callar, engañar, contener, conmover, em, entonces empecé a aplicar toda la técnica que tienes cuando eres compositor de formación clásica o del tipo que sea, aplicarla bien al cine, correctamente. Y empiezas a analizar y te das cuenta de que las bandas sonoras que funcionan con las películas es porque han estado a eso, ¿no? A ser parte del cine. Es difícil para un músico hacer esto, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con lo que has hecho nunca. Como músico, tú has hecho contrapunto y armonía y orquestación y entonces el tema de las imágenes sí que me parece importante que nos olvidemos un poco de ellas, porque salvo sobre todo el color, que nos influye mucho, por el tema de la sinestesia que tenemos todos un poco aquí, ¿no? El tema del color en el cine fantástico y también el tema de las texturas en todo lo que es fantasía. Yo necesito saber si una escena va a ser animada o va a tener animación en algún momento dado, o va a ser muy realista, o va a ser muy oscura. Todo este tema del color igual sí, pero no me determina la música tanto el montaje o la imagen en sí. De hecho, ahí está Joker con su Oscar a Mejor Banda Sonora de Hildur Guðnadóttir, toda la banda sonora compuesta desde guión, sin una imagen vista. Ujú, Y entonces, bueno, esto me parece importante. ujú. Yo creo que hemos llegado al punto que además yo creo que va a ser un poco el tramo final en el que nos gustaría que nos hablases de cómo trabajas tú, o Claro. sea, de tus propios proyectos, de cómo, aunque será una generalización porque entiendo que cada proyecto es distinto, pero un poco en general, háblanos sabemos que hay 3 fases siempre: preproducción, rodaje, postproducción. Ujú. eh, mm, ¿Cuál es el protocolo habitual? ¿Se contacta contigo ya en fase de preproducción? ¿Tú dispones del guión de la película? Cuéntanos un poco eso. Pues, bueno, voy a hablar por mí, pero también pues comentar el caso de otros compañeros que así tenemos una visión un poco más global. La verdad es que no me gusta nada hablar de mí, de mis cosas, entonces prefiero pues hablar en general, ¿no? Pero normalmente, actualmente, por el modelo de producción que hay en España de cine fantástico y de cine en general, pero sobre todo de cine fantástico porque es un cine arriesgado en cuanto a inversión. Esto es importante entenderlo, ¿no? Eh, y que todavía requiere de ayudas para poder materializarse, ¿no? Entonces, al compositor y la música normalmente se le contacta desde que el proyecto opta a ayudas. Y digamos que el compositor es un aval con el que cuenta el proyecto para decir, oye, es que tengo a Roque Baños interesado y que me ha firmado una carta de compromiso de que si el proyecto sale, me va a hacer la banda sonora. Y esto para el que da la financiación es un signo de garantía, de garantía de que la banda sonora pues va a tener una serie de estándares de calidad. Mirad, más que de calidad, que también de rapidez. Nosotros estamos a la cola de todo el proceso de producción de una película. La película pues se hace el guión, se rueda, tal, 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 y nosotros entramos en la última fase, en postproducción. Ahí entra banda sonora, sonido y se acabó. Estamos, o sea, proyectos que a lo mejor el director lleva 6 o 7 años trabajando en él. Llegamos en los últimos 3 meses con el director agotado, etcétera, ¿no? Entonces, digo, llegamos a trabajar con él, pero efectivamente estamos en preproducción. Desde la preproducción de la película se cuenta con una carta de interés del compositor. Te diría que en el 90% de las producciones. Y Es rarísimo en el ese caso. momento te hacen llegar el guión. En ese momento te hacen llegar un dossier. Porque el guión, lo normal, a veces te lo envían, lo normal es que te lo envíe, pero hay veces que no, sino un dossier de la película donde es ya temática, estética, porque esto es muy importante a la hora de vender las películas, público al que se dirige, todo temas de producción, presupuesto con el que quiere contar, y eso te llega y sobre todo fechas, y tú ya decides si coges el proyecto, si no, y si te cuadra firmar esa carta de interés. Fijaros hasta qué punto pues el compositor entra por una serie de cuestiones pues, de su portfolio, que es fundamental para que entre en producciones, ¿no? ¿Quiere decir esto que los compositores que no han hecho nada nunca pueden entrar? Pues sí. Hay veces que sí, porque se busca un perfil muy concreto.
Pues si yo quiero hacer una película un poco más gamberra y me interesa hacer algo más de cine fantástico, con algo más cañí, tipo La Pasajera o alguna cosa así, pues quiero un compositor que me haga pasodobles, como en La Pasajera, me haga pasodobles, pero también terror, pero también tal. Entonces, bueno, busco un perfil muy concreto de esto, ¿no? Lo normal es en esa fase de preproducción. Entramos ahí, nos llega el guión, leemos guión, pero lo normal es que no leamos nada hasta que no empecemos a hacer la película. El guión se queda ahí y ya, si la peli saca la financiación, si aquello sale para adelante, te llaman un año después, que es lo que nos suele pasar, y te dicen, Isabel, ¿te acuerdas que me firmaste esta carta? Tienes que hacer la banda sonora dentro de tales 2 meses. Yo ahora voy a hacer una película para la que firmé la carta hace 3 años. Y ni me acordaba, ¿no? Era como, pero ostras, ¿en qué fecha? Porque otros momentos de la película no se mueven tanto de fecha como la pospo, que es lo último, que ha ido acumulando el atraso de todo el mundo. Entonces se mueve muchísimo, ¿no? Una vez nos llega esto y ya la vamos a hacer seguro, empieza nuestra fase de preproducción, no la de la peli, la nuestra, que es leerte el guión y hacer la spotting session, que es quedar con productores y dirección y decidir los básicos de la música. ¿Qué, dónde, cómo, cuándo y para qué? O sea, qué tipo de música vamos a hacer, dónde vamos a colocar los bloques musicales, con qué duración aproximadamente o entradas y salidas aproximadamente, em, y luego para qué, o sea, qué intención narrativa tenemos, si no vamos a aportar nada o tal, pues no, y el cómo, que eso es tarea del compositor en principio. Un pequeño inciso, porque otro topicazo del cine español junto con el de los efectos especiales es que el cine español siempre ha padecido un poco los directores de sordera musical. Es decir, directores que le decían, tú eres el músico, tú haz lo que tú quieras, trabaja como quieras, bueno, hablando, sobre todo con directores, perdón, con compositores de hace años, ¿no? Los directores españoles, es que la música era algo que tenía que estar ahí, pero que no les interesaba demasiado. Pregunta, actualmente yo imagino que quizás es distinto, ¿no? Los directores son muy invasivos en el trabajo del compositor, te dicen exactamente lo que quieren y cómo lo quieren, o te dejan libertad para trabajar a tu gusto. Bueno, son esto como sonaba el pasaje tal de la profesión, no sé cuánto. Pues mirad, en fase de preproducción con el músico precisamente hay 3 cosas que me parecen muy importantes y que desmitifican un poco muchas cosas. La primera, la última palabra la tiene el productor, no el director. Aquí quien manda es el productor. El director puede opinar, el director puede proponer. Tú como compositor puedes opinar, puedes proponer, pero manda producción. Si el productor no le gusta, no quiere esa línea para la película musicalmente o no le parece correcto, él es el que tiene la última palabra, porque es el que sabe o va pensando en la venta de la película y la música para ellos es un fuerte comercial. Entonces, la última palabra es de producción, por encima del director. Las reuniones son a 3 y el punto de vista siempre tiene que ser a 3: producción, dirección, músico. Así que imaginaos hasta qué punto a veces no podemos opinar. Esto es importante porque cuando empiezas a trabajar tienes una idea muy artística y muy distinta. Y no es del todo así. Sin embargo, a su favor diré que los productores saben normalmente lo que hacen y que a veces yo he tirado bloques enteros musicales porque producción me los ha tirado y el director le encantaba, pero luego tenían razón. Y es verdad que así hacíamos la película más grande o más dirigida al público hacia el que íbamos. Tienen una experiencia y normalmente está ahí. La segunda cosa es que actualmente todos los directores y directoras tienen una cultura musical normalmente grande, aunque no sepan expresarse. Para eso utilizamos nosotros herramientas pues como los playlists, em, siempre pues la nube de ideas, ¿no? Un poco de dime adjetivos de lo que tú estás buscando aquí. Porque si la persona sabe cine, te va a transmitir perfectamente lo que quiere. Yo no necesito que me diga si quiere una orquesta de cuerda o quiere un piano. Yo quiero que me diga qué quiere como sensación en la escena y qué quiere contar. Y con eso construimos juntos, ¿no? No necesito que sepa música. Esto es un temor que tienen siempre los directores que dicen, ay, es que yo no sé música. Tal. Pero actualmente todos tienen una cultura musical mediana y el tema de las playlists es un elemento de utilidad hasta el orden del día, tanto para usarlas como para tirarlas. Yo hace poco he estado trabajando con una directora a la que me pasó un montón de playlists con música tipo Amelie y todas estas cosas para hacer un corto
y una a una pues le fui enseñando por qué no iba a funcionar, ¿no? Y nos sirve para descartar, que esto es muy importante para un compositor. Nos pasamos más tiempo tirando música que haciéndola correcta, pero es parte del trabajo. Entonces, para encontrar el camino correcto hay que caminar 3 o 4 que no funcionan, a veces también para que el director haga su camino. Hay que acompañarlo, en esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, Una otra pregunta, y sigo añadiendo sobre esto. En el cine americano, y yo creo que en muchas cinematografías se usa mucho lo que se llaman los temp tracks, sí, que es también una forma de que el director le diga al compositor, oye, me gustaría que sonase a esto. El problema del temp track es que a veces no es el director, sino son los montadores. El montador actual, mm, bueno, no sabría decir si es un problema ya profesional, pero el ritmo cinematográfico no lo tienen si no tienen música. Entonces necesitan montar con música, y que es una música que luego no tiene por qué, no se va a utilizar. Pregunto, ¿trabajáis con time tracks y os condicionan? Porque ese es el problema, que luego el director lo oye y, dice, "Uy", y ya quiere que hagas algo que suene parecido a eso, ¿no? sí. Los montadores trabajan con músicas provisionales y esto es una realidad y se habla mucho de esto, ¿no? De, jolín, me ha colocado un pedazo de banda sonora grabada en Abbey Road y quieren que yo con este presupuesto haga algo así. Pero también los compositores hemos aprendido a utilizar esto a nuestro favor. Es fácil. Tú ya sabes que el montador y el director pasan muchísimas horas juntos, construyendo la narrativa de la peli, porque el guión, ya sabéis que muchas veces partes se van a eliminar, se van a quitar, otras se van a cambiar el orden para encontrar otro significado y el montaje es el verdadero guión, al final, lo que queda. Em, entonces, lo que nosotros hacemos es interceptar al montador, que es lo que yo les aconsejo a todos los compositores. Yo intento trabajar codo a codo con montaje desde el principio, desde que está montando, y le ofrezco una carpeta con música de la que yo quiero hacer, mía o de autores afines. Muy hábil. Claro, supervivencia. Y lo hacemos muchos compositores, para que, sobre todo si con el director ya hemos estado hablando de una historia, que no vaya a lo mejor también por otro lado, porque los montadores normalmente los viernes enseñan a producción lo que han ido montando. Y ellos necesitan que producción se lo compre, es que ellos también están supeditados a que producción les dé un ok. Y sin música no les va a dar un ok, no se va a comer producción, un montaje sin música, ¿no? Entonces, se trata de trabajar juntos desde el principio y de que si el director y yo tenemos una idea estética que queremos proponer, dársela a montaje y ofrecerles recursos, porque tiene tela que tengan que estar ellos buscando. Para ellos es un engorro. Tener que estar buscando música sin saber por dónde va a ir la cosa, y para ellos muchas veces es un engorro. Entonces, bien para todos es esta cosa. Entonces, bueno, para quitar un poco el tempera, que es una herramienta muy útil y se puede usar a nuestro favor. Eh, más que como un condicionante, como un introductor, ¿no? De la estética para vender una idea a producción y que entre bien, ¿no? Y luego ya te sientas a componer Ah, y bueno, háblanos de eso un poco. eh, Códigos que te interesan, qué elementos, cómo buscas, piensas en timbres, piensas en melodías, piensas en ritmos. pues generalmente ¿Cuál es tu método? en la fase de producción, cada compositor trabaja de una manera, pero creo que en general tenemos dos maneras de trabajar. Una es adelantar todo lo que podamos desde guión y otra es ya trabajar a montaje cerrado. Hay compositores como Pablo Cervantes, por ejemplo, que él siempre dice que trabaja a montaje cerrado, además lo pone por contrato. Cuando el montaje esté totalmente cerrado, entonces me lo entregáis y empiezo a trabajar. Y a partir de ahí son 3 meses, o 2 meses, o un mes, o 6 semanas, que es lo que normalmente tenemos, ¿eh? 6 semanas para componer, grabar, mezclar y entregar. Entonces, 60 minutos o 70 minutos de música, ¿no? Entonces, normalmente las películas no suelen trabajar a montaje cerrado por una cuestión de plazos. Casi todas tienen que llegar a un deadline para mandarlo a algún festival. En España hay muchísimos festivales de cine fantástico precisamente y el envío a estos festivales supone o sea, es algo determinante. O sea, la palabra lo dice, deadline. O sea, hay que llegar ahí y quién muere, sonido y música, porque somos los que estamos al final y hay que llegar.
Entonces nosotros no nos podemos atrasar. ¿Qué pasa? Que para componer, yo personalmente no necesito un montaje cerrado. Yo puedo trabajar sin que el montaje esté terminado, no me importa que haya cosas que vayan cambiando de sitio, porque aprendes lo que os decía, a trabajar en términos narrativos, de una forma más abierta, ¿vale? Hay que ir haciendo cambios con un límite. Para mí es el día de grabar. ¿Cuándo grabo? Normalmente, bueno, voy componiendo y enviando demos al director, que es como solemos trabajar. Vamos enviando demos al director, escena por escena. A mí me gusta, más que trabajar escena por escena, me gusta que vean tramos, que cambia mucho la percepción cinematográfica, ¿no? El ver un tramo, ¿no? Escenas sueltas, que pierdes un poco el... Vamos trabajando así, bastante frenéticamente. Cada día le mandas 2 o 3 escenas y al día siguiente le mandas a lo mejor otras 2 más las otras 2 arregladas y así vas haciendo. Siempre con el punto de vista de producción. Artísticamente, que es lo que un poco a lo mejor me pregunta, yo trabajo mucho, creo que tengo mucha suerte, aunque creo que no es suerte, también me lo he currado, ¿no? Pero em, no tengo muchas limitaciones técnicas, la verdad, en el sentido de musicalmente. O sea, musicalmente siento que puedo hacer lo que quiera estilísticamente, ¿no? Porque así lo tenemos que hacer para el cine muchas veces, pero puedo meterle mano a contemporánea, a orquestal, puedo hacer electrónica, puedo hacer una pachanga para un entorno de fiesta que haga falta, ¿no? Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Y es lo que los compositores de cine un poco tenemos que hacer, estudiar y tener siempre ahí un buen territorio donde haber investigado, proyectos personales fuera del cine, donde investigar, donde hacer, para luego llevarlo a la pantalla. Eso hace que sea rápido, porque se requiere rapidez, es que sobre todo se requiere rapidez y eficiencia. Es una cosa como muy... Quieren una pieza orquestal de un día para otro, ¿eh? O sea, no, hazme algo más grande. Entonces, si no te manejas musicalmente y luego con los medios de producción para enseñar una maqueta decente, pues trabajo un poco así. Hay cosas que las hago directamente para enseñar en maqueta y la vas haciendo con secuenciadores y emuladores orquestales y todo esto. Y hay otras cosas que las grabo, aunque sea para una demo, las grabo. Yo la voz la necesito grabar. Efectos, tengo mis propias bibliotecas hechas por mí de efectos, de recursos que utilizo, ¿no? Entonces, bueno, trabajo un poco así, pero muy, muy en sintonía con lo que se quiere contar y teniendo en cuenta todo el arco de la película, dónde estamos, muy cine, cada vez más cine, porque es lo que me hace que vayamos mejor a encontrar lo que buscamos, ¿no? Y una vez pues vamos con este proyecto y tenemos todo, bueno, en OK, con todo, que normalmente de las 6 semanas, pues a lo mejor estamos probando cosas 4, hasta que tenemos ya todo montado, un mes más o menos, pues ya nos metemos a las últimas 2 semanas a orquestar, grabar y producir. Tú eres orquestadora y has orquestado para otros compositores. ¿Ahora Mm. orquestas tú o tienes colaboradores? O... Pues mira, la verdad es que orquesto yo. He contado con algún colaborador alguna vez, pero tengo que aprender a delegar esto, porque te cuesta. La termino coorquestando. Me orquestan, te llega la orquestación y la reviso. Entonces, y cambias cosas. Entonces no tiene, hay que encontrar como tu match con el orquestador también, ¿no? Para encontrarte cómodo. Y en España el perfil de orquestador no hacen falta orquestadores realmente aquí, ¿eh? Orquestadores formados en música también contemporánea y todo esto para poder delegar. Es que si habéis escuchado productos como los de Olivier Arson o como los de Aran Calleja, ¿a qué orquestador le delegas eso? Es que eso es tan O sea, hay personal. mucha creación en la orquestación. Claro, es tan personal, es que la orquestación es un parámetro más. Pasa igual con la producción musical. La producción musical para mí es un parámetro musical más, una reverberación, una panoramización. Eso es música. O sea, eso no es algo que lo puedas delegar a un mezclador. Entonces forma parte, es como tocar la melodía o la armonía. Siempre, casi siempre todo el mundo te pregunta, bueno, melódicamente el cine es fantástico, pues cosas que conocemos todos, ¿no? Ahora te contesto lo de la voz, que no se me ha olvidado.
melodía, armonía, timbre, pero ostras, y la reverb, la panoramización, el mastering, que eso es el 50 o el 60% de lo que vas a escuchar, ¿no? Em, la forma también, recursos formales, la textura. Nadie nos pregunta por la textura cuando casi todo es música textural, cómo estamos trabajando por terrazas, bueno, utilizando distintas técnicas, ¿no? Microcontrapuntos, o sea, cada uno pues lo que vaya trabajando para generar texturas, ¿no? Generadores de inteligencia artificial de textura que también los puedes utilizar, ¿por qué no? Yo es que ahora estoy trasteando muchas cositas de estas, ¿no? Que me parecen interesantes. Entonces, bueno, respondiendo un poco a esto, es que el abanico estético y de recursos ha cambiado y el compositor actualmente tiene que tener una formación que incluya todos estos recursos porque si empiezas a delegar, esto llega un momento que es inoperativo, no te hace más perder tiempo que ganarlo, según lo que vayas a hacer, ¿no? Sobre todo eso, con el tema del timbre, orquestación, Claro, pero eso está, de alguna forma está reñido con los ritmos que impone la industria. Estoy sí, pensando en plataformas sobre todo, ¿no? Que sí. son muy rápidos. Pues curiosamente las plataformas son las que más tiempo te dejan para trabajar. Las que menos tiempo te dejan para trabajar son cadenas de televisión, pública o privada, da igual, pero pienso en televisión española y tela, ¿eh? Los ritmos para hacer una serie, eso frenético, y si no podéis consultar a Federico Jusi, Ribeiro, Manolo Ribeiro, compositores que han hecho para series de televisión española o gente que hace series de emisión diaria, tela. Sin embargo, plataformas funciona con plazos más grandes para el músico. De hecho, todo el mundo quiere hacer series para plataformas, los compositores, porque igual tienes 5 meses o 4 meses para trabajar. Entonces, pues por ahí, porque no recorren festivales, muchas de las producciones que van a para plataformas, entonces no tienen esos deadlines, son deadlines distintos, ¿no? Es curioso. Em, entonces, bueno, toda la fase nuestra de producción son semanas y la fase de postproducción, que es todo el tema de grabación, mezclas y tal, pues semanas, días. Hay veces que están mandando las partituras terminándolas la noche antes de que tienen la orquesta preparada para grabar. Pero esto es lo más normal del mundo, ¿eh? De hecho, las orquestas para grabar, que en España, por desgracia, no terminan de cuajar, las orquestas que se intentan hacer para cine, pues en el caso extranjero te piden las partituras, te dan como máximo de plazo hasta la noche de antes, incluso la misma mañana, porque saben cómo vamos, ¿no? Y luego está el caso español de tener que tú grabarte, como todo lo que decíamos de aquelarre, ¿no? Tirar de tus medios porque el presupuesto es muy ajustado, muy, muy ajustado. Es que estamos hablando de una diferencia abismal. Yo no tengo problema en hablar de números, me gusta, no tengo problema. Para que veamos la diferencia. Quizás en España la dotación para un compositor para hacer un largo, a lo mejor eh, sencillo o tal, imaginaros que se le dan entre 4.000 y 6.000 euros para poder hacer algo y en el caso a lo mejor estadounidense para poder hacer algo estamos hablando de 40.000. Es que es una diferencia que no es Y hablamos de que el comparable, ¿no? compositor no es solo el compositor, es que hay un proceso, lleva todo el Lleva proceso. todo. Ahí se incluye toda la partida que hay para la música y el Eso es. compositor tiene que buscarse, o sea, eso sí ayuda mucho tener una persona en un momento dado que te puede ayudar para todo lo que tema de ir a dirigir la música, organizarte el book con la orquesta y todo esto para tú olvidarte. Para eso está muy bien el orquestador, director, porque te ayuda a esto, ¿no? Yo cuando he trabajado con Joan Martorell, por ejemplo, él dirige la música que hemos orquestado. Entonces a mí me da mucha tranquilidad porque sabe cuando está dirigiendo lo que necesito, lo que necesitamos y él se encarga de reservar la sesión, toda esta logística para la cual ya no tienes ni tiempo ni energía cuando estás ya ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante entender las circunstancias, ¿no? Y el tema del presupuesto, que a veces parece una cosa que tal, pero es que condiciona y hace que mucha de la música que estemos escuchando en España o sea electrónica camerística, o sea directamente folclore y cámara, eh, porque es lo que realmente puedes afrontar con calidad a veces, ¿no?
a veces es así. Y luego, pues bueno, hay producciones que cuentas con más recursos y buscas ese sonido grande, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Son las 9 menos 5. La pregunta de las voces, que el que me Lo iba, de me las iba a voces. responder, y Sí, lo dejamos aquí. pues me parece súper interesante cuando trabaja, o sea, el tema de las voces se puede abordar tanto desde un punto de vista melódico como desde el punto de vista tímbrico, como recurso tímbrico. Entonces, desde el punto de vista del timbre, las voces en el cine fantástico adquieren una peculiaridad y es que suelen ser o voces muy graves, se utilizan voces muy, muy graves, también en las bandas, en la música, no solo hablo del diálogo, sino en la música, precisamente para emular un poco ese sonido que hacen los propios animales Ujú. cuando se defienden y cuando muestran su agresividad o su... Pues emulando un poco esto, el cine fantástico pues tira de esa distorsión de las voces que tenemos pues, en El Exorcista o en todas las películas que tengamos, ¿no? Entonces, la música igual, utilizamos voces o bien voces distorsionadas o bien voces creadas, le damos voces a seres que no existen, ¿eh? Y musicalmente también podemos utilizar voces que no pueden existir, que no son naturales. Em, pero también desde el punto de vista tímbrico, aparte de estas voces graves, tenemos el uso de justo lo contrario, que son las voces muy agudas. En el caso de las voces muy agudas, tenemos un poco varias opciones y el uso en el cine fantástico tiene sentido. Esto viene también de la ópera y de todo esto. Siempre las voces que son muy agudas nos resultan irreales. Eh, nos resultan irreales, como que están en otro plano, ¿no? Arriba. Están en otro plano arriba. Y por eso generalmente las voces femeninas no se suelen utilizar en el cine fantástico. Pero cuando se utilizan, precisamente es para darnos esa sensación de algo que está como arriba, algo angelical, tal. Y luego tenemos el punto de las voces infantiles. En el caso de las voces infantiles podemos usarlo de dos maneras, de forma empática y de forma anempática. De forma empática podemos utilizar las voces infantiles en la banda sonora para darnos para dar la sensación de fragilidad, de indefensión, de ternura. Esto lo tenemos, estoy pensando en una banda sonora de Pascal Gagné, por irme siempre a ejemplos españoles. Creo que la película se llama La nana de la noche de las dos lunas o algo así, traducida del vasco en castellano. Y ahí, bueno, y en otros ejemplos, podemos utilizar las voces infantiles precisamente para dentro de ese momento darnos esa sensación de indefensión, de ternura. La propia saga de Harry Potter tiene Ujú. momentos en donde el coro puede ser de niños, puede ser celestial y darte esa sensación, no te angustia. Pero luego hay un uso anempático, precisamente de todo el mundo infantil y no solamente de las voces, sino de lo que son pues, un carrillón, una celesta o instrumentos que tenemos asociados al mundo infantil para generarnos miedo. Y es muy curioso porque precisamente estamos tirando de la empatía. Estamos utilizando un elemento que no puede ser malo, pero si lo arropamos de armonía disonante, tímbrica, recursos de técnicas expandidas en los instrumentos y demás, me genera es una distorsión cognitiva en realidad lo que te está generando, porque es algo que no puede ser malo y la música te está diciendo que es malo. Eh, y entonces te genera mucho más miedo que si te hubiese colocado algo solamente para provocarte miedo, ¿no? Así jugamos con la empatía. La música Ujú. empática ya sabemos que siempre lo que hace es potenciar muchísimo más la sensación de imagen, no de música, ¿no? Entonces, bueno, hay esos dos usos. Y luego el tema del susurro, Ujú. que también lo utilizamos musicalmente porque el susurro nos provoca miedo. Es curioso. El susurro y el silencio son dos elementos de voz que también utilizamos y también la palabra hablada.
que también se utiliza mucho en el cine fantástico, es decir, la no melodía. Utilizar la voz sin melodía. Son 3 elementos que usamos en el cine fantástico, en las bandas sonoras, y que tienen su razón de ser. Normalmente utilizamos el susurro cuando queremos que algo no, o sea, cuando queremos no ser descubiertos. Y eso nos coloca en un estado de alerta. Cuando alguien nos susurra, de pronto hacemos así. Y nos coloca en un estado de alerta y con eso juega la banda sonora, ¿no? Con el susurro, con el silencio que también nos coloca en un estado de alerta. Y la palabra hablada también nos coloca más en un verbocentrismo, de ver a ver qué es lo que prestar atención a un poco a lo que se está diciendo. Y luego es como hacer una línea melódica dura, más bien rítmica, ¿no? Entonces, el uso de la voz en las bandas sonoras de cine fantástico es súper amplio, ¿no? Y sobre todo si ya empezamos a ver procesos que se le aplican a la voz, pues bueno. Entonces, bueno, tiene esa razón de ser, ¿no? Es un uso empático en realidad Claro. de la voz infantil. Si esa voz infantil está sin ese pequeño fondo que te dé esa empatía, no te va a dar no te va a funcionar Ujú. con miedo. No tiene por qué. Tiene que haber algún momento en el que yo te haya presentado un contexto oscuro. Si solo te presento la voz infantil, no pasa nada. No, ahí tienes Helm Street, ¿no? Ujú. Freddy, que cuando ya se presentan las voces solas de las niñas, porque ya ha habido un proceso, porque al principio no te producen nada. Y es lo mismo, ¿eh? Y simplemente ha habido un proceso y ya basta que coloque alguna pedal, algo que, que te produce una disonancia en la cabeza y ya está, ¿no? Entonces, bueno, es interesante siempre esos recursos. Sí, yo creo que podemos seguir muchísimo dejando ejemplos y comentando muchas cosas. Bueno, a ver, Joaquín, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer teneros aquí. Eso, yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Yo siempre confieso que no sé nada de música, me gusta mucho la música de cine, siempre me ha gustado, siempre he escuchado mucha música, pero no. Entonces, cuando escucho a vosotros con las explicaciones técnicas, a mí me resulta muy interesante, muy atractivo todo ese proceso, ¿no? Y bueno, y la conexión esa, pues, bueno, pues todo el recorrido que hemos hecho y que me parece muy importante. Tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Pues me resulta curioso ver que hay una larga tradición en el cine, digamos, anglosajón, americano, de colaboraciones de artistas de pop, rock, desde hace muchísimos años. Por ejemplo, Danny Elfman, ahora en la actualidad Johnny Greenwood, Trent Reznor, hace ya algunos años The Can Dance, por ejemplo, que son unos grandes también. Pero aquí, sin embargo, no hay nada. ¿Por qué? Bueno, aquí se ha hecho. ¿Te refieres al cine que se hace actual? Más o menos, Claro, yo es que quitando los 60, 70 y tal, que sobre todo si los 90. la música pop, digo lo que es arreglos y cosas así, música más, digamos, de lo que estáis hablando, ¿no? Con el cine fantástico, yo creo que porque comercialmente esa música ahora mismo no vende. Y si no vende, no me sirve. Sin embargo, bueno, yo estoy pensando en ejemplos, en cosas que sí, en donde sí pueden vender. Por ejemplo, yo hace un tiempo hice un cortometraje de terror que se llama Mamá y utilizamos una música al principio que es una canción tradicional que es a la una nací, a las 2 me enaltecí, a las 3 es una canción yo creo judía o algo así. Es una canción infantil y nos la hizo una banda de rock progresivo de Jaén y la grabamos. ¿Qué pasa? Que cuando la producción tiene algún punto localista, sí se tira de grupos que sean locales, independientemente del género en el que trabajen. Si localmente tienen público y son conocidas localmente, se tira de ellas porque comercialmente va a atraer. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo comercialmente lo que vende es otra cosa, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo acabo de hacer la banda sonora de una película que se llama Las chicas de la estación, de Juana Macías. En esta peli, toda la banda sonora es trap. Yo no he hecho el trap, ¿vale? Pero prácticamente toda la banda sonora es trap y hay algún reggaetón y tal, porque es lo que vende. Algunos son artistas indies, pero que tienen un montón de escuchas en Spotify brutales. Entonces,
ellos saben a qué público se está dirigiendo esa peli, a qué plataforma va a ir, y va a hacer que mi sobrina, que tiene 18 años, la vea. Una peli de Juana Macías, que en principio es que no conecta con ese público. Mi labor ha sido otra en la banda sonora, ¿no? El hacer como unas burbujas orquestales, donde están las niñas, donde están dentro de ellas y tal, ¿no? Pero directamente es por esto. Los géneros en el cine de música moderna tienen éxito en la medida en la que si los sacas un poco fuera, tienen un éxito comercial. Eso por un lado. Luego está el que le sirva artísticamente el director. Si al director le sirve artísticamente, ya te digo yo, Sí. que va a tirar de lo que haga falta. Pero dentro del pop de aquí tampoco hay músicos que se le hayan trabajado, digamos, que hayan dado el salto de la música pop rock como por ejemplo Danny Elfman, que venía de hacer Entiendo New lo que me Wave, o dices. Trent Reznor, que venía a hacer música industrial, o Johnny Greenwood, que Entiendo. hacía indie, y luego han dado el salto grande y hacen trabajos orquestales y hacen que no están relacionados Sí, en absoluto con lo que hacían antes. es El cierto. problema que veo aquí, que no hay Pero yo talento. creo que es complicado. O sea, yo creo que es complicado porque al final es una formación muy específica y antes no había tantísima formación, creo, para los compositores de música de cine. Mm, es que hay muchísima gente formada en música de cine. Entonces, claro, va a encontrarse limitado el compositor, pero los hay, ¿eh? Ahí tienes a Julio de la Rosa. Julio de la Rosa, si no lo conocéis, ha ganado muchísimos premios, hace muchísima música en cine andaluz, pero mucha es mucha. Ahí tiene Modelo 77, La Isla Mínima, yo qué sé, un montón de películas. Y él es un músico de corte mm, indie, en general. Entonces, sí, Julio de la Rosa. Lo que ocurre, pienso yo, perdona que te interrumpa, es que lo que ocurre es que en el modelo actual de la industria, el método de trabajo es que es muy complejo de asumir para alguien sin una enorme formación. Sí, Porque es que no es solo ser buen músico, ¿vale? Lo que hay que imagino. formación o Es callo, ¿eh? todo, ya, quiero decir, es una mezcla de todo. Pero casi, Que, yo el otro día lo comentaba con alguien que casi, más que una persona, se necesitan tres. Quiero decir, si se formara un equipo de mm, tres personas con un magnífico músico de formación, mm, de formación como oficio, compositor, alguien que sea un bestia de la tecnología, porque actualmente la mediación tecnológica en la música de cine es es fundamental. inevitable. Y luego un cineasta, alguien que sepa de cine, porque al final Sí, tienes que narrar. sí, Entonces, eso, concentrarlo en uno es muy difícil. Eh, si es uno, por ejemplo, como cuando hacía Amenábar, que decía, yo es que hago la música de mis películas. Bueno, él hacía unas músicas que luego una serie de músicos convertían en la banda sonora de la película. sí, Se puede dar ese proceso, pero insisto, si no eres Amenábar sí. y con los plazos con los que estamos, es complicado, Siempre hay una pata de la que cojeas. claro, O sea, siempre hay una pata. Inevitablemente, la mayoría de los músicos somos de cine. Nuestra pata en la que podemos errar más es en la idea cinematográfica. Es que cuando te toca trabajar con un director que sabe, o sea, que ya tiene cine detrás y que sabe y que ha trabajado con varios compositores y que sabe, es que ahí donde cojeas un poco eres tú, porque te está haciendo ir más allá de todo el confort que hayas adquirido en los últimos 10 años. Y te está pidiendo otra serie de cosas y hilar muy fino, ¿no? Entonces es verdad que si es lo que hablaba al principio, yo tengo la suerte, si hay algo que puedo decir como una pincelada de mí o de mi música, es que me siento con las herramientas. Entonces, es de mi proceso creativo y eso te da una tranquilidad a la hora de trabajar. Sí, pero tienen a veces una muy buena visión cinematográfica, una muy buena intuición cinematográfica. Es que es así. O sea, es que hay gente que la tiene, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en si es buen o mal compositor de cine y no pensar tanto en qué formación tiene o en qué, que yo sé que es importante, muy importante, pero al final el cine requiere resultados. Y si los resultados los consigue una persona con una guitarra y con 4 historias lo ha conseguido porque ha entendido el cine o lo que se requería de la escena, pues de la escena, fantástico. Está bien, está perfecto. Tenemos que liberarnos un poco de la idea, pero obviamente la persona que tenga más formación tendrá más recursos. Es solo una cuestión de decir, bueno, puedo tirar de más
Sí. de más hilos, ¿no? No hablo solo de formación musical del Sí. conservatorio, al revés. Hablo de que es muy completa, que es muy versátil, que tienes que manejar Sí. mucho la tecnología, por Y ejemplo. la tecnología, desde luego, Eso es es terrible, algo ya es tremendo. inevitable. Y por desgracia en eso la formación va un poco en España a caballo, o sea, va mal. Que Se forma a no los compositores, por ejemplo, pregunto, en un conservatorio en tecnología, por ejemplo. Bueno, se forma, algo, pero al nivel en el que trabajáis claro, vosotros. no llegan a veces falta, pero yo me he dado cuenta también, sobre todo porque yo estudié afuera también, ¿eh? Y me he dado cuenta de que hay procesos que no te puedes saltar. O sea, hay cosas por las que tienes que pasar, no se puede ir más deprisa. Es verdad que en Berkeley, en sitios así, van muy a saco, pero a formar técnicamente muchas veces a los compositores, pero luego las horas de investigación propia, de análisis que tú haces, no te las puedes saltar. Entonces no pasa nada si terminas un superior y no manejas, te falta manejo de las herramientas. Si vas a seguir teniendo que echar horas, siempre va a faltar algo que no conoces, una herramienta. No sé, creo que tenemos que bajar un poco el tema de las expectativas porque es verdad que en otras instituciones que van más orientadas muy específicamente a la formación de compositores desde el punto de vista tecnológico, luego les falta horas de análisis, les falta armonía, les falta música. Entonces, vamos a disfrutar el camino y que cada compositor, según el punto en el camino en el que esté, ofrezca lo que tiene para en ese momento, porque esto no se va a acabar nunca, o sea, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber una herramienta nueva. Yo creo que tenemos un poco que- que bajar expectativas y hacer una lanza un poco, porque en nuestro conservatorio la formación es muy buena, ¿eh? O sea, yo he estudiado fuera y mi base está construida aquí, en un conservatorio público, con un profesorado impresionante y con muchas horas de coger partitura y analizar y muchas horas de trastear y da igual, o sea, las tienes que echar, ¿no? Entonces yo creo que está bien. Es que siempre si no vamos siempre con esa cosa, ¿no? De que nos falta algo. Tenemos siempre el síndrome ese del impostor, los compositores, y yo he trabajado con gente que tiene una formación radicalmente distinta, muy formados técnicamente, muy enfocados solo al cine, y fuera del cine hay un abismo. Claro. Y de pronto cuando hay un abismo fuera del cine, no sabes escribir música fuera del cine, es un problema para el propio cine, llegado el momento porque te quedas ahí. eh, entonces, bueno, al final unos y otros, pues, unos envidian unas cosas de otros. A mí hay mucha gente que me decía, en España, qué formación más buena, ¿no? De música como tal o de armonía. Yo recuerdo haber recibido clases de orquestación avanzada en Estados Unidos y decir, madre mía, esto yo se lo he dado a mis alumnos de profesional, en quinto de profesional o en sexto de profesional, a chicos de 15 años. Y aquí es orquestación avanzada. Y es como, vamos a querernos que no lo hacemos tan mal, ¿eh? Que para nada, es un camino distinto, pero, y más ahora, ¿eh? Ahora la gente que está impartiendo ya va con las herramientas técnicas por delante y tal. Otra cosa es, bueno, ya está. Los recursos a veces, ¿no? Que hacen falta, pero bueno. De hecho, yo creo que ha sido fantástico y una sesión muy buena esta última de eso y muchas cosas por conocer y por saber, ¿no? Bueno, antes de agradecerle a ambos la presencia, me permite recordaros, lo dejamos aquí. Os recuerdo que el próximo lunes seguimos con este nuevo vínculo ya entre gente que conoce un tema y gente que trabaja ese mismo tema. En este caso concreto, tendré la oportunidad de escuchar y hablaremos con José Sánchez Montes, cineasta de aquí de Granada. Va a hablar sobre los documentales, un recorrido desde José Luis Guerín hasta el fake, hasta los falsos documentales. Y aprovecharemos, y ya también os lo digo, porque cumple 40 años haciendo películas. Bueno, y vamos a ver si rendimos un pequeño homenaje entre todos, ¿no? Haciendo que ese diálogo pues sea especial. Isabel, Joaquín, muchísimas gracias. Ha sido un placer auténtico, yo creo que para todos. Y de verdad espero que podamos reunirnos otra vez y seguir hablando con más detalle de todo esto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. No.